Bueno, vamos a ver un tercer tejido. Este cuarto video vamos a empezar a hablar de los epitelios, que es el tercer tejido fundamental. Ya vimos conectivos, ya vimos musculares. Ahora vamos con los epitelios. Durante las clases dijimos que los epitelios tenían muchas características que los hacía particulares. Una, que las células estaban unidas. Al estar unidas había poco espacio entre ellas. Tercero, tenían membrana basal. Cuarto, al tener membrana basal y estar las células unidas, tenían una polaridad. Cada célula epitelial tenía un derecho. Y ese derecho le permitía a los epitelios tener una cara basal hacia la membrana basal, una cara lateral hacia las células vecinas y una cara apical hacia la luz. Recuerden la palabra hacia la luz. Había cara basal, lateral y apical. Ahora, los epitelios eran avasculares, no tenían vasos sanguíneos dentro del epitelio, se nutrían desde el tejido conectivo laxo areolar adyacente. Ahora, esos epitelios tenían una gran versatilidad de funciones, ya no eran como el músculo cuya función era solamente contraerse. Acá los epitelios podían tapizar, podían secretar, podían absorber, podían intercambiar cosas, como por ejemplo en los alvéolos, los neumocitos permiten el intercambio de CO2 y de oxígeno. Depende del epitelio, funciones es lo que hay. Hay de hecho epitelios especialistas en captar sensaciones como la retina, el epitelio olfatorio, el órgano de Corti en el oído, la mácula en el oído, las ampollas, la cresta ampular en el oído también, el botón gustativo en la lengua o en la cavidad oral en general. Pero bueno, ¿a qué voy yo? Son tantas las funciones que cumple un epitelio que es imposible clasificarlos por sus funciones, pero a grandes rasgos lo podemos hacer de acuerdo a dos características. Epitelios expertos en revestir, en tapizar, y epitelios expertos en secretar, en producir algo, en elaborar algo y mandarlo hacia el exterior. Y eso sí van a ser los epitelios glandulares. Los epitelios de revestimiento, vuelve y juega, cumplen muchas funciones, pero la principal era tapizar. Podían haber de distintos tipos. O formo una sola capa de células epiteliales, o formo dos, tres o más capas. Si tenía una sola capa, era un epitelio de revestimiento simple. Pero si el epitelio tenía dos, tres, más de una capa, era estratificado. Listo. Cuando el epitelio era simple, podía tener células donde todas las células fueran planas. Se llamaba epitelio de revestimiento simple plano o escamoso. Plano o simple escamoso. Entonces, plano. El ejemplo que dimos muy importante para ustedes es el endotelio, los alvéolos pulmonares, hay más, pero esos dos. La célula endotelial es simple y es plana, los neumocitos tipo 1 son simples, son planos. Hay epitelios que tienen una sola capa, donde las células son cuadradas, más bien son cúbicas, parecen dados, y esos epitelios se llaman simples cúbicos. Listo. Pero habían veces que esa única capa tenía células como tubulares, como de forma alta, delgaditas pero alticas, parecían columnas y se llamaban epitelios cilíndricos o columnares. Listo. Ok, de hecho vimos que algunos cúbicos pueden tener microvellosidades, hay unos cilíndricos que tienen microvellosidades, otros tienen cilios, bueno, la cara apical. Pero dijimos que había un epitelio que era simple, pero que tenía células más bajitas y otras más altas. Sin embargo, todas tocaban la membrana basal y por ende eran una sola capa. Como formaban una sola capa, seguía siendo simple.
Pero como no todas las células, aunque tocaban toda la membrana basal, no todas llegaban a la parte apical, parecía que tuviera estratos, pero pues era falso eso. Solamente es una capa, solo que células más bajitas, otras más alticas, y se llamaban falsamente estratificados. Lo escribíamos pseudoestratificados. Hay varios tipos de pseudoestratificados. Sin embargo, les recuerdo que nosotros vimos un epitelio pseudoestratificado muy especial, que era pseudoestratificado cilíndrico porque era altico, ciliado porque tenía cilios y tenían células caliciformes y se llamaba el epitelio respiratorio. Si alguna vez tienen que describir una placa observar una placa de vía respiratoria, tráquea, bronquios, cavidad nasal, nasofaringe, laringe, pues el epitelio va a ser respiratorio. Ok. Ahora, con los destratificados, es decir, los que tenían más de una capa, era igual, pero nos basábamos en la capa más apical, la que estaba más cerca a la luz. Vuelve y juega la palabra luz. Ahora, si el epitelio estratificado en la capa más apical tenía células planas, era plano. Si tenía células cúbicas, era cúbico. Sin embargo, los cúbicos solían tener dos capas, entonces cúbicos. ¿Listo? Y también existía el cilíndrico. Listo. Había uno especial que también era estratificado y era un epitelio que tenía la capacidad de volverse un poco más alto o más bajo, aplanarse y aumentar su superficie. Estaba en la vejiga, estaba en las vías urinarias, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, vejiga y primera parte de la uretra. Se llamaba el epitelio transicional o de transición. Listo. Esos eran los tipos de estratificados. Estratificado plano, estratificado cúbico, estratificado cilíndrico y transicional. Sin embargo, habíamos dicho también que en los planos, solamente los estratificados planos, que suelen ser los que más capas tienen, los que más protegen, tocaba ponerles un segundo apellido, un apellido más bien. Ese apellido era si tenía o no tenía queratina. Y podían haber epitelios estratificados planos con queratina, queratinizada, o sin queratina, no queratinizados. Si les toca un epitelio de este tipo, tienen que decirlo. Si les falta ese dato, están perdiendo información valiosa. Queratinizado. Tampoco pueden llegar a pasarse al otro extremo y ponerle queratinizado o no queratinizado a los demás epitelios. Es decir, sería un error que ustedes dijeran epitelio simple cúbico no queratinizado. Sería un error. O epitelio respiratorio no queratinizado. Sería un error. O peor aún, meterle a un tejido que no es epitelio, eso de queratina o no queratina. ¿Listo? En el siguiente video recordamos glándulas.